México obtendrá el respeto de Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, solo si acude a su encuentro con un presidente honesto, y no como el actual, Enrique Peña Nieto, que carece de solvencia moral, acusó hoy Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena. En su presentación dentro de la Convención Nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas IMEF, el 2 veces ex candidato a la presidencia mencionó que él sí tiene el suficiente prestigio para encarar al virtual mandatario estadounidense que, en el pasado, se ha referido de manera despectiva a su vecino país del sur. Tenemos autoridad moral. El frío sabe a dónde se arrima. Nosotros exigiremos respeto. Siempre he pensado que la mejor política exterior es la interior. Vamos a unirnos, se va a fortalecer México. Habrá crecimiento, empleo y bienestar. Vamos a acabar con la corrupción y vamos a ser respetados en el mundo, lo que no sucede actualmente, advirtió. No es lo mismo tratar con un presidente que no tiene autoridad moral, que lleva al país a una guerra absurda, que le pega a lo tonto un garrotazo al avispero, como Felipe Calderón, que causó 1 millón de víctimas de la violencia, o un presidente al que descubren metiéndose en negocios apoyando a las empresas constructoras favoritas. No es lo mismo eso a un presidente honesto, expuso. Ante unos 500 hombres de negocios reunidos en el pabellón M, el político tabasqueño consideró que fue un error del gobierno mexicano invitar al republicano a la residencia oficial de Los Pinos, en agosto pasado, cuando era candidato, pues el país no debe involucrarse en asuntos de política en el extranjero. Fue un error el que los integrantes de la cúpula del poder en México, la mafia del poder, apostara en la elección de Estados Unidos, básicamente por la señora Hillary Clinton. No debieron hacerlo. Fue un error haberse metido a participar en un proceso electoral que no nos compete, denunció el presidente nacional de Morena. En la conversación que sostuvo con el moderador Ricardo Rafael de la Madrid, López Obrador evocó el principio constitucional de la no intervención para permitir la autodeterminación de los pueblos, como lo demanda la nación mexicana, pues no se desea que ningún gobierno extranjero decida en lo que compete a los conacionales. Cauto, el tabasqueño pidió a la ciudadanía mantener la calma ante las amenazas que lanzó el candidato ganador estadounidense, pues hay que esperar a observar su desempeño cuando llegue a la Casa Blanca y buscar coincidencias para colaborar. Seguro de su triunfo en los comicios presidenciales mexicanos del 2018, López Obrador dijo que convencerá a las autoridades de aquel país de la necesidad de trabajar juntos. No debemos ver como una fatalidad el que se esté proponiendo la revisión del Tratado de Libre Comercio, o que se vaya a construir un muro. Todo eso es un proceso que, desde luego, debe tener una postura de parte del gobierno de nuestro país en estos tiempos y a partir del 2018, dijo. Durante la conferencia denominada Visión Política de México, en la que presentó la imagen que quiere para nuestro país, en la que el combate a la corrupción será el eje de la política presidencial, López Obrador dijo que sabe cómo hacer que México renazca. Tengo más experiencia, conozco más al país, y tengo la fórmula para sacar a México del atraso y a nuestro pueblo de la pobreza. A todos nos conviene apostar a la honestidad. Esa es la gran virtud y la gran riqueza enterrada del pueblo de México, señaló. En entrevista posterior, López Obrador dijo que considera la posibilidad de emprender una gira por Estados Unidos para reunirse con las comunidades de mexicanos en aquel país, a las que señaló que no están solos. Muchas gracias por ver el vídeo. Puedes compartirlo. Dale me gusta para más vídeos. También puedes suscribirte a mi canal, y no olvides dejar tu comentario. Primero Noticias MX. Hasta luego. Nosotros exigiremos respeto. Siempre he pensado que la mejor política exterior es la interior. Vamos a unirnos, se va a fortalecer México. Habrá crecimiento, empleo y bienestar. Vamos a acabar con la corrupción y vamos a ser respetados en el mundo, lo que no sucede actualmente, advirtió. No es lo mismo tratar con un presidente que no tiene autoridad moral, que lleva al país a una guerra absurda, que le pega a lo tonto un garrotazo al avispero, como Felipe Calderón, que causó 1 millón de víctimas de la violencia, o un presidente al que descubren metiéndose en negocios apoyando a las empresas constructoras favoritas. No es lo mismo eso a un presidente honesto, expuso. Ante unos 500 hombres de negocios reunidos en el pabellón M, el político tabasqueño consideró que fue un error del gobierno mexicano invitar al republicano a la residencia oficial de Los Pinos, en agosto pasado, cuando era candidato,
pues el país no debe involucrarse en asuntos de política en el extranjero. Fue un error el que los integrantes de la cúpula del poder en México, la mafia del poder, apostara en la elección de Estados Unidos, básicamente por la señora Hillary Clinton. No debieron hacerlo. Fue un error haberse metido a participar en un proceso electoral que no nos compete, denunció el presidente nacional de Morena. En la conversación que sostuvo con el moderador Ricardo, México obtendrá el respeto de Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, solo si acude a su encuentro con un presidente honesto, y no como el actual, Enrique Peña Nieto, que carece de solvencia moral, acusó hoy Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena. En su presentación dentro de la Convención Nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas IMEF, el 2 veces candidato a la presidencia mencionó que él sí tiene el suficiente prestigio para encarar al virtual mandatario estadounidense que, en el pasado, se ha referido de manera despectiva a su vecino país del sur. Tenemos autoridad moral. El frío sabe a dónde se arrima, haciendo la revisión del Tratado de Libre Comercio, o que se vaya a construir un muro. Todo eso es un proceso que, desde luego, debe tener una postura de parte del gobierno de nuestro país en estos tiempos y a partir del 2018, dijo. Durante la conferencia denominada Visión Política de México, en la que presentó la imagen que quiere para nuestro país, en la que el combate a la corrupción será el eje de la política presidencial, López Obrador dijo que sabe cómo hacer que México renazca. Tengo más experiencia, conozco más al país, y tengo la fórmula para sacar a México del atraso y a nuestro pueblo de la pobreza. A todos nos conviene apostar a la honestidad. Dora Fayel de la Madrid, López Obrador evocó el principio constitucional de la no intervención para permitir la autodeterminación de los pueblos, como lo demanda la nación mexicana, pues no se desea que ningún gobierno extranjero decida en lo que compete a los connacionales. Cauto, el tabasqueño pidió a la ciudadanía mantener la calma ante las amenazas que lanzó el candidato ganador estadounidense, pues hay que esperar a observar su desempeño cuando llegue a la Casa Blanca y buscar coincidencias para colaborar. Seguro de su triunfo en los comicios presidenciales mexicanos del 2018, López Obrador dijo que convencerá a las autoridades de aquel país de la necesidad de trabajar juntos. No debemos ver como una fatalidad el que se esté proponiendo